en que se tuviera o no se tuviera acción para hacer el reclamo. Este concepto actual de los derechos subjetivos, ya lo hablamos, creo, en la clase pasada, es un tema que para los romanos es ajeno. La cuestión era, diríamos, entre comillas, más simple, en el sentido de saber, bueno, ¿puedo reclamar o no puedo reclamar? Y si puedo reclamar, ¿a quién le puedo reclamar y a quién no le puedo reclamar? En el caso particular de los derechos reales a lo que vos hacías referencia, los romanos no hablaron de derechos reales, ¿no? Los romanos hablaron de acciones reales y acciones personales. Esta distinción tiene que ver fundamentalmente, o sea, cuando ustedes estudian los derechos reales, seguramente habrán visto la distinción o las características que tienen los derechos reales y los derechos personales. Pero en cuanto a las acciones, lo que aparece como primera cuestión es ¿a quién le puedo reclamar? Es decir, si yo estoy en una relación, digamos, para poner un ejemplo, en una relación contractual, en un contrato, yo le puedo reclamar a aquel con quien contraté y no puedo reclamarle a otra persona. Es decir, la acción que yo tengo deriva de esa sujeción que surge cuando se establece algún tipo de obligación. Y entonces, si hay alguien que es el acreedor y alguien que es el deudor, el acreedor le puede reclamar al deudor. No podría reclamarle a otro. Incluso puede darse el caso de que en una relación contractual existan garantes, es decir, personas que puedan responder por aquel quien se obliga, entonces la acción se extendería a aquellos que son los garantes. Pero vean, siempre estamos en este tipo de relación, en una relación en la cual, por un lado, hay alguien que es el acreedor y hay alguien que es el deudor, alguien que es el beneficiario de la obligación y alguien que es el que está sujeto y obligado a cumplirla. Esto por un lado. Ahora, en las relaciones reales, lo que aparece claro siempre es la relación de alguien que es el titular de esa relación real respecto de un objeto, de una cosa. Por eso se dice reales, porque viene de res, que significa cosa. Ahora, siempre los derechos son entre personas. No es que este derecho sea un derecho que es respecto de la cosa. Descansa sobre la cosa, se refiere a una cosa. Pero lo que aparece desdibujado es eso que aparecía claro en las relaciones personales. Es decir, por ejemplo, como decíamos hoy, en un contrato. En estos casos, en los casos de las acciones reales, siempre el obligado es toda la comunidad. Por eso se dice son erga omnes. Si yo tengo un derecho de estos que son derechos llamados derechos reales, si yo tengo ese tipo de relación con el objeto, entonces yo puedo repeler la agresión venga de quien venga y puedo reclamarle e ir contra cualquiera porque tengo una acción que es erga omnes, que la puedo ejercitar contra cualquiera. Creo que esa sería la distinción a este respecto, respecto de lo que es la distinción básica entre las acciones personales y las acciones reales. No me quiero extender en esta cuestión porque habría para hablar mucho más, pero ya ahí estaríamos invadiendo el plano de los derechos reales. Quiere decir que la distinción básica estaría dada, que en las acciones personales nosotros tenemos desde el origen alguien que es el obligado y contra el cual podemos accionar. En las acciones reales tenemos una acción que está indiferenciada respecto de quién es el que debe responder por esa acción. Y en este caso, entonces, aparece claramente la cuestión referida a que es erga omnes, es decir, contra cualquiera que venga a atentar a esa relación que yo tengo con un objeto determinado. Bien, bien, muy clara la distinción, Haroldo. Los romanos también lo que tenían fue, en
histórica de estas formas de resolver los conflictos tuvieron diferentes etapas. O sea, lo que Claro, los chicos estaban vos te estás refiriendo al procedimiento. al procedimiento, sí. Cuando la clase anterior, donde me invitaste, hablamos por un lado de lo que era una acción, esa posibilidad de reclamar lo que se nos debe conforme al derecho. Y por otro lado, tenemos el procedimiento. ¿Cómo hago para reclamar? ¿A quién tengo que recurrir? ¿De qué manera puedo yo hacer que se concrete ese derecho que yo tengo? ¿A quién? ¿Dónde? ¿De qué manera? ¿Qué camino tengo que recorrer? Y eso nos lleva a lo que se llama el derecho procesal. Es decir, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lograr la protección? Y como vos decís, en Roma hubo sucesivamente 3 sistemas o 3 maneras procesales para reclamar. Nosotros tenemos la más antigua de ellas, que es el procedimiento de las acciones de la ley. Va a ser luego reemplazado, sustituido por el procedimiento por fórmulas o procedimiento formulario, para finalmente darse el caso del procedimiento extraordinario o procedimiento cognitorio, esto es, de conocimiento. Empecemos por el de las acciones de la ley. Primero que nada, el nombre. ¿Por qué de la ley? Porque estas acciones estaban contempladas en la ley de las 12 tablas. Seguramente ya ustedes habrán hablado de que cuando los romanos hablaban de la ley, así a secas, sin haberse referido concretamente al nombre de una ley, no sé, la ley Calpurnia, la ley Papia Epopea, lo que fuere, cuando decían la ley, era la ley de las 12 tablas, su primera ley escrita, que los romanos la conocían, digamos, entre comillas, de memoria, no necesitaban tenerla escrita. Estuvo escrita cuando los galos invadieron la ciudad, se perdieron, se quemaron esas tablas y nunca se volvieron a reescribir porque ya todo el mundo la sabía. Era como conocer la letra del himno nacional, ¿no? Una cosa que no hace falta tenerla escrita, o no debería por lo menos ser así. Este procedimiento entonces es el procedimiento más antiguo contemplado en la ley de las 12 tablas. Si bien, en general, los autores, los romanistas, están contestes en decir, pero estas acciones ya existían antes. Son acciones que fueron receptadas, como la mayoría de las disposiciones de la ley de las 12 tablas, de disposiciones anteriores. Es decir, la ley de las 12 tablas vino a poner por escrito algo que en alguna medida ya existía. ¿Qué van a tener estas acciones de la ley? Bueno, son las características propias de todo el derecho antiguo, las características del primitivo ius de los romanos. Fíjense, este procedimiento, como vamos a ver, es un procedimiento sumamente formal y ritualista. Este es lo primero que se nota. Bastaba errar una palabra, un gesto, para perder un juicio. ¿Por qué? Y porque lo que en realidad venía a garantizar que en ese juicio se iba a poder resolver la cuestión favorablemente era cumplir los ritos, cumplir las formalidades. El planteo sería este: si yo cumplo los ritos, si yo cumplo con las fórmulas prescriptas, ello va a determinar que mi posición sea justa, que mi posición sea justa. Es decir, que sea conforme al ius. ¿Y por qué era conforme al ius? Porque yo había cumplido la formalidad. Esto ya seguramente lo hemos hablado y lo han hablado ustedes también, de las características que tenía el ius en la época primitiva. Bien, esto se traduce acá en las acciones de la ley. Es decir, se traduce justamente teniendo en cuenta que es estricto el cumplimiento formal. Esta es la primera característica que ustedes van a notar en las acciones de la ley. El estricto cumplimiento
del rito, el estricto cumplimiento de la formalidad. Por eso se dice que son de formas solemnes, es decir, es solemne cuando el cumplimiento de la fórmula es lo que acarrea o que ubica a alguien en una posición determinada. Por ejemplo, si nosotros adquirimos, y ya que estaban en reales, adquirimos hoy día la propiedad de un inmueble, debemos cumplir con una formalidad solemne, que es la suscripción de una escritura pública para que se produzca el traspaso. Yo no soy propietario de algo hasta que no tengo una escritura pública que así lo acredita, hecha ante el escribano, etcétera, etcétera. Esto es una característica para hablar de lo que significa el cumplimiento de la formalidad. Y en Roma, en las acciones de la ley particularmente, tiene la misma situación. Yo voy a merecer la protección, voy a estar en la posición justa, en la posición conforme al ius, si cumplo con las formalidades. Primera cuestión. Segunda característica de estas acciones de la ley. Se realizan en dos etapas. Una etapa ante el magistrado y una etapa ante el juez. Fíjense, la sentencia no la dicta el magistrado, sino el juez que se designa en ese acto primitivo, primero, ante el magistrado, sobre el que vamos a volver después particularmente. Otra característica es que debían realizarse o cumplirse en los días fastos, die fasti. ¿Se acuerdan? Los pontífices hacían el calendario. En el calendario señalaban qué días eran propicios conforme a los dioses y cuáles días no lo eran. Y en ese sentido, entonces, solamente se podía actuar en los días que eran días fasti, conforme al fas. Por lo contrario, en los nefasti, todavía hoy utilizamos la expresión nefasto para decir algo que es perjudicial, en los días nefasti no se podían realizar este tipo de acciones. Además, estas acciones eran orales, se cumplían todas totalmente de manera oral, no contenían ninguna parte escrita. Además, las sentencias que se dictaran por el juez al realizarse el juicio, al realizarse la acción de la ley, eran definitivas. No había apelación, no había la posibilidad de recurrir a una instancia superior para que viniera a modificarlo. Era totalmente definitivo. Salvo que existía siempre la posibilidad de volver a hacer un nuevo juicio por la misma causa para corregir si el resultado del primer juicio había sido de alguna manera, de alguna medida desfavorable. Ahora bien, en este caso, para poder hacerlo, debía contarse con lo que se llamaba el vindex, un garante, una persona que garantizaba que el juicio que se iba a hacer, en caso de ser nuevamente perdedor, se iba a responder por el doble del anterior. Ya lo vamos a retomar a esto cuando veamos más adelante cuáles eran concretamente estas acciones de la ley. Quiere decir que estamos. Procedimiento oral, excesivamente formal, que se cumplía en dos etapas, ante el magistrado y ante el juez. Me había olvidado de señalar que este juez era un particular que se elegía para cada caso. No era un funcionario, no era un magistrado, era un particular, un ciudadano romano que se elegía para resolver la cuestión. Debía hacerse, dijimos, en días fastos. Y lo que es interesante es la forma de convocatoria al juicio. Acá todavía no aparece muy claro la posición de actor y demandado, sino que hay alguien que reclama, eso sería, por eso le denominaríamos hoy el actor, pero en definitiva, cuando se presentan ante el magistrado, están los dos en un pie de igualdad a ese respecto. ¿Cómo se convocaba, al contrario, aquel
con el que yo iba a litigar al juicio. Se hacía lo que se denomina la in ius vocatio. La ius vocatio es la convocatoria ante el magistrado, a concurrir al magistrado. Esto tenía que hacerse en lugar público y en presencia de testigos. Y aquel que era demandado, aquel que era reclamado de esta manera para concurrir, no se podía negar a hacerlo. Esto tenía también algo de contenido ritual y religioso, si se quiere. No podía dejar de concurrir. ¿Esto por qué? Porque en este tipo de juicios, en este tipo de acciones de la ley, no hay la posibilidad de hacer un juicio en ausencia. Las partes tienen que estar presentes, porque las partes tienen que pronunciar las palabras y cumplir los gestos necesarios para que haya un juicio. Por lo tanto, no hay eso que hoy llamamos juicio en rebeldía o juicio en ausencia. Esta situación nos lleva a otra cuestión. ¿Qué pasaba si este individuo se negaba a concurrir? Podía ser llevado por la fuerza, por el mismo que lo estaba reclamando, o incluso hacerse ayudar por otros para llevarlo por la fuerza si no quería concurrir. Pero también, para el caso que este que era reclamado no pudiera concurrir porque se encontraba en alguna medida impedido físicamente, se le debía proporcionar los medios para ir. Si estaba enfermo, si era muy mayor, si estaba incapacitado, se le debía de alguna manera proporcionar el medio. Una litera, la silla de manos, un carruaje, un caballo, lo que fuera necesario para que concurriera. Y esto quedaba a cargo del que lo estaba convocando, del ius convocante. ¿Está más o menos entendido cómo era el sistema? Perfectamente, perfectamente. Se escucha bien. No hubo por ahora muchas preguntas. Eso. Perfecto, dicen acá. Sí, sí, dice o sea, Matías, Milagros. Están los alumnos escribiendo. Bueno, cualquier cosa me van avisando. Ahora bien, ¿para qué concurrían? Concurrían básicamente ante el magistrado para que éste, en primer lugar, analizara las condiciones de los que se presentaban. Si el que reclamaba era quien podía reclamar y a quien le reclamaba era quien podía ser reclamado. Hacía una especie de análisis preliminar o previo. Si yo soy acreedor de Marco y Marco no me paga y le quiero hacer un juicio, pero sé que Marco no tiene la posibilidad económica de pagarme, yo no puedo recurrir a reclamarle al vecino de Marco para que él me pague porque ese tiene fondos y tiene una situación suficiente. Entonces, lo que el magistrado va a mirar es, bien, este reclama y es el que puede reclamar. Y le reclama a quien le puede reclamar. Después veremos si lo que reclama corresponde o no corresponde, si realmente hay deuda o no hay deuda, etcétera, etcétera. ¿Está claro esto? Ahora, el paso siguiente del magistrado es hacer cumplir un rito. En ese rito consistía, no me voy a detener a explicarlo específicamente con las palabras y demás, pero consistía en que uno afirmaba cuál era su derecho, afirmo que me debes X cantidad y te provoco, te conmino, diríamos hoy, a que lo afirmes o lo niegues. Y el otro debía o aceptar que debía, con lo cual terminaba el juicio ahí porque había confesado judicialmente la deuda, diríamos hoy, había reconocido la existencia de una causa para reclamar que era una causa justa, o, caso contrario, hacer la afirmación contraria, es decir, que no le debía, afirmar que no correspondía el reclamo que se le estaba haciendo. En ese caso, si cada uno hacía la afirmación,
entonces se seguía adelante y el que reclamaba decía, yo te provoco al sacramento de tal suma o tal otra suma, como vamos a ver después. Es decir, ¿qué es lo que se hacía ante el magistrado? Se hacía la afirmación o la negación de la cuestión. Y a continuación de eso, el magistrado designaba al juez al que las partes debían concurrir para que este juez dictara sentencia. Esta es la primera, digamos, aproximación a esta cuestión. Cuando veamos las acciones en particular, nos vamos a dar cuenta cómo funcionaba estrictamente esto. Yo lo que quería resaltar, utilizando como ejemplo el inicio de un sacramentum, cómo se hacía esta manifestación ante el magistrado, esta afirmación ante el magistrado, para continuar después ante el juez el juicio. No sé, Marco, si te parece que entremos en particular a las acciones en detalle, o no sé, vos me dirás cómo viene la... Que no nos alcance, tengo miedo que no nos alcance el tiempo para desarrollar después cada acción, tanto Bueno, declarativas como ejecutivas, pero tal vez lo que sería interesante acá es decir cuáles eran estas acciones. las mencionamos y algunas características. Y te Bueno, comento algo, Haroldo, mientras vos ibas comentando algunas cosas, yo las iba transcribiendo en el chat, o sea, lo que serían las partes perfecto. las etapas del juicio. Usamos por lo general el chat como si fuese una pizarra, de ahí fui anotando las características del procedimiento de acciones de la ley y también de las etapas del procedimiento. Así que si haces referencia a las acciones, yo las voy a ir escribiendo para que los alumnos vean cómo se Lo escriben y primero, demás. lo primero, Marco, que hay que aclarar acá es lo siguiente. Esta clasificación que vamos a hacer de las acciones es una clasificación que hace el jurista Gallo. Está en las institutas, está también en el digesto en alguna parte. Gallo nos habla de 5 acciones de la ley. ¿Qué queremos decir con 5 acciones de la ley? Estamos refiriéndonos a algo que también hoy conocemos. O sea, cuando alguien va a hacer un juicio, el juicio puede tener varios motivos. Entonces, si un abogado va a la mesa de entradas, va a pedir fulano contra mengano, daños y perjuicios. O fulano contra mengano, divorcio. O fulano, su sucesión. Es decir, cada una de estas cuestiones va a tener un tipo de procedimiento diferente. Tendremos un procedimiento para los divorcios, tendremos un procedimiento para los daños y perjuicios, tendremos un procedimiento para las sucesiones, etcétera, etcétera. A esto estamos haciendo referencia. Los romanos decían, o Gallo decía, que para las acciones de la ley había 5. Ahora, ¿qué es lo curioso? Que en el mismo texto, en las mismas institutas de Gallo, aparecen otras acciones que no están mencionadas entre estas 5. ¿Qué le pasó a Gallo? ¿Se olvidó? Gallo era eminentemente un profesor. Si uno lee las institutas, parecen los apuntes de una clase de un docente, como va explicando. Lo que pasa es que cuando Gallo explica esto, ya estamos en la época del último de los procedimientos. Han pasado como 200 años sin que se usen las acciones de la ley. Gallo lo que está haciendo es contándonos cómo funcionaba este primer procedimiento que tuvieron los romanos. Y entonces nos cuenta estas acciones. Pero lo que pasa es que había otras acciones de la ley que Gallo no menciona dentro de estas 5 porque se transformaron en otra cosa. Lo que fue originariamente un juicio pasó a ser un modo de resolver otras cuestiones. Por ejemplo, para hacerlo simple, hay una forma de adquirir la propiedad que seguramente habrán visto o van a ver con vos, Marco, que están en la parte de reales, que se llama in iure cessio o in iure quaesio. Esta in iure quaesio originariamente era una acción
por la cual alguien le reclamaba a otro afirmando que era propietario de algo. Cuando el Gallo le explica como un modo de adquirir la propiedad, porque se había transformado en un juicio ficticio por el cual alguien afirmaba que algo era de él, la parte que le transmitía la propiedad guardaba silencio, y entonces el magistrado se lo adjudicaba. Era una manera de transmitir la propiedad, pero originariamente había sido realmente un juicio. Y así podríamos hablar de otros ejemplos, pero el tiempo no nos da para eso. Es decir, nosotros tenemos unas acciones de la ley que no están clasificadas en las 5 de Gallo, porque a la época de Gallo se habían transformado como un modo distinto, no ya como un juicio, sino como una manera de transmitir la propiedad, de agravar una condena por la comisión de un delito, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuáles eran las 5 acciones de la ley de Gallo? Lo primero que Gallo nos dice es que hay 5 acciones de la ley, pero lo que nosotros advertimos es que de estas 5 acciones hay 3 que son declarativas y 2 que son ejecutivas. ¿Qué significa esto? La declarativa persigue la afirmación o el reconocimiento de un derecho que nos aparece discutido o que nos aparece dudoso o que alguien puede cuestionar. La acción ejecutiva, en cambio, a partir de un derecho que ya está consolidado, admitido y que no admite discusión, busca la efectivización de ese derecho. Pongamos un ejemplo actual. Supongamos que Marco sale de su casa y un alumno que ha sido reprobado decide atropellarlo con la moto. Lo atropella y con esto le causa una serie de daños. Se le rompe el pantalón, se le mancha el saco, sufre lesiones, etc. Esto va a dar lugar a una acción declarativa por la cual el que ha resultado víctima del accidente le reclama a su contrario, es decir, al que le provocó el accidente, le va a reclamar ¿qué cosa? Le va a reclamar que le pague por el pantalón roto, por el daño físico que haya sufrido, por los inconvenientes que le haya ocasionado, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que busca? Que se diga que este individuo está obligado a resarcirle los daños que ascienden a la suma de tanto. Esto sería la acción declarativa, para eso estaría la acción declarativa. Ahora, una vez que se obtiene la sentencia, que Marco tenía la sentencia favorable, va a buscar a la persona que le ocasionó el accidente y esta persona dice, sí, está bien, tenés razón, los jueces dicen que tenés razón, pero no te voy a pagar. Porque no quiero, porque no puedo, por lo que fuere. ¿Qué hace Marco? Guarda la sentencia para recordar que en alguna ocasión ganó un juicio. No, lo que va a hacer es iniciar un juicio ejecutivo. Es decir, ahora que tengo un derecho reconocido, voy a reclamar por la vía ejecutiva que se me pague. Y entonces, aquí va a través del el sistema judicial, va a reclamar que se le pague. Si no se le paga, va a embargar algún bien, digamos la moto, lo va a sacar a la venta y de ahí se va a cobrar. Esto es un juicio ejecutivo. Es un ejemplo burdo, rápido, pero para que nos entendamos de qué estamos hablando. Repito, acción declarativa busca el reconocimiento, la explicitación de un derecho. La acción ejecutiva, a partir de un derecho que está reconocido, afirmado, que ya no admite réplica, busca que se efectivice ese derecho. Bien, decíamos, hay 3, según Gallo, acciones declarativas y 2 acciones ejecutivas. Las acciones declarativas son el sacramentum o legis actio per sacramentum,
la iudicis postulatio o legis actio per iudicis vel arbitrive postulationem y la condictio o legis actio per condictionem. Las ejecutivas son la manus iniectio o legis actio per manus iniectionem y la pignoris capio o legis actio per pignoris capionem. ¿Por qué los latines? Los latines porque son nombres propios. Y entonces no podemos denominar a una acción de una manera diferente que con el nombre que tiene. Es decir, es uno de esos casos en los cuales no podemos dejar de usar el latín para identificarlas. De todas maneras, lo más importante, más que acordarse, digamos, exactamente de los nombres, lo que interesa en estos casos es recordar en qué consistían, para qué se usaban y qué características tenían cada una de ellas. Esta sería la clasificación de las acciones según Gallo. Después habría que ver en el futuro de hacer un análisis detallado o más comprensivo de cada una de ellas. Bien, bien. Yo les fui anotando el nombre de cada una, de qué tratan. Bien. Así que lo tenemos. Acá tal vez lo que, para dejar abierto el camino para el futuro, lo que hay que recordar es que estas acciones de la ley fueron dejadas sin efecto, pero ya antes habían caído en desuso y habían sido reemplazadas por el sistema que le siguió. Es decir, no es que hubo una forma abrupta de dejar de aplicarse las acciones de la ley a partir de una disposición, etcétera, sino que durante un tiempo subsistieron con el sistema que va a venir después, el sistema por fórmulas o procedimiento formulario, hasta que cayeron en desuso porque, como dice Gallo también, eran inicuas, eran contrarias a la equidad. O se tornaron, dice él, inicuas. En fin, esto sería más o menos el esquema básico a partir del cual empezar con el procedimiento y las acciones de la ley. Bien. Bueno, muchas gracias, Haroldo. Y los veremos en otra ocasión entonces para completar esto que hoy hemos hablado. Si te parece, te hacemos la invitación formalmente ahora. No sé si podés el jueves que viene, más o menos a esta hora. Perfecto. Y seguimos. Bárbaro. Están escribiendo los alumnos agradeciendo. Bueno, lo único que te pido es recordármelo el jueves porque por ahí, viste, a uno se le escapa. Claro. Bueno, un saludo. Gracias, Haroldo. Gracias, Marco. Cariños.